Pues vamos a ir empezando. Pues aquí, como ya os dije, hoy toca el BMPT Terminator, concepto, historia y capacidades sobre este interesante vehículo. ¿Vale? Muy bien. ¿Dónde el concepto, la idea, la necesidad de desarrollar este vehículo empieza a aparecer ya por la década de los 80 durante la guerra de soviético-afgana, ¿no? En la década de los 80, cuando la Unión Soviética se metió allí en Afganistán para apoyar un gobierno comunista o a favor del comunismo. Y de ahí que surgió luego todo follón con los mujahidines y todo lo demás, ¿no? Y entonces aquí ya surgió las primeras experiencias que decían que aquí hay un problema que hay que solucionar. Y el problema estaba en que, como podemos ver en la próxima imagen, ya la imagen ya lo dice todo, solo tenéis que fijaros por dónde se está moviendo. O sea, tenemos aquí montaña empinada para arriba a este lado y luego en el otro lado también, ¿vale? O sea, todo muy estrecho, sin espacio para maniobrar. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían en Afganistán? Principalmente, dicho de una forma muy burda, muy sencilla, en Afganistán tenían principalmente dos problemas. El primero era que apenas había espacio para maniobrar en aquellas zonas donde los soviéticos querían hacer sus misiones. Entonces, eso provocaba dos grandes problemas. El primero era las minas. Porque claro, si el vehículo no tiene espacio para maniobrar y solo tiene un camino por el que tiene que seguir avanzando sí o sí, pues entonces cerrar ese camino con minas o con trampas explosivas tiene muchísima más efectividad que en un campo abierto, donde los vehículos tienen espacio para maniobrar, ¿no? Y ese era uno de los problemas, ¿no? De ahí que hicieron en los vehículos, o sea, en los carros de combate, en vehículos de combate de infantería, hicieron cambios en la protección y en la protección antiminas, sobre todo el blindaje. Porque el segundo problema era que, debido a que era un entorno de combate de guerrillas y un entorno montañoso, ¿qué ocurre? Que el entorno montañoso tiene una peculiaridad que es la misma con el combate urbano, y es que muchos ataques vienen desde muy arriba, o sea, desde lo alto, y no atacan el frontal del vehículo, o sea, sobre el eje horizontal, sino más bien desde arriba, ¿no? Entonces, cuando eso ocurría, aquí surgieron dos problemas. Una era que se utilizaba, primero era el ángulo de ataque y segundo que se utilizaba armamento anticarro de largo alcance, ¿no? ¿Qué me refiero yo con armamento anticarro de largo alcance? Pues que principalmente se usaban cañones sin retroceso que tenían distancia de combate 500, 600, 800 metros, y también misiles anticarro guiados, aunque había muy pocos, pero sí los había en ese conflicto. Los RPG y los tubos anticarro no entraron tanto en acción porque para aquellos soldados que operaban esos sistemas anticarros para corta distancia era muy peligroso, porque la infantería que acompañaba te ponía bajo fuego, ¿no? Entonces, de ahí que las armas anticarro actuaban a mayores distancias. Eso tenía dos problemas. El primer problema era que la infantería con su rifle normal y corriente no podía hacer un fuego realmente efectivo. Y lo segundo era que los carros de combate, por su
por motivos de construcción muchas veces no podían disparar a esos ángulos hacia arriba, ¿no? Entonces ahí surgió un problema a la hora de defenderse y de apoyar el grupo de batalla, ¿eh? Todo esto tuvo como consecuencia que se hiciesen ciertas modificaciones en los BMP-1, ¿eh? Aquí vemos un BMP-1 que tiene, por ejemplo, aquí detrás el 2P9 Basilisk, creo que se llama, que es un mortero automático de 82 milímetros que puede disparar tanto en parábola como en fuego directo, ¿eh? Porque eso era lo que necesitaba, porque en 73 milímetros había demostrado que tenía muy mala puntería para esas distancias y no podía elevar tanto el cañón y por decir 73 milímetros la pegada dejaba que desear, ¿no? Con los PMP-2 aquí se dieron cuenta que este cañón de 30 milímetros con un gran ángulo de elevación era un arma muy útil. Les servía bastante bien para esos combates, ¿eh? O sea, cuando los muselines atacaban desde posiciones donde con el cañón del carro no se llegaba, pues esto ayudaba mucho. Y otra cosa que ayudaba mucho más eran los Shilka. De hecho, estos vehículos demostraron ser tan útiles en esa clase, en ese particular tipo de batallas, que de hecho desarrollaron una versión del Shilka que no tenía ningún radar ni nada. O sea, era una versión puramente, le habían quitado el radar, los sistemas antiaéreos y todas esas cosas solo para que... Ah, sí, le pusieron también una visión nocturna y todo lo demás, simplemente para usarlo como vehículo de apoyo para exactamente estos conflictos. Porque ahí se demostró que debido, como es un sistema antiaéreo, tiene un gran ángulo de tiro hacia arriba, ¿eh? Y eso lo hacía muy, muy útil para los combates en Afganistán entre las montañas, ¿eh? Y luego tienes cuatro cañones automáticos de 23 milímetros que juntan una pegada de 2.400 proyectiles por minuto, si no me equivoco, y eso genera una potencia de fuego tremenda, tremenda, tremenda. ¿Cuál era el problema de estos vehículos? Que como eran vehículos antiaéreos, su blindaje era muy delgado, o sea, muy escaso. O sea, este blindaje, clásico blindaje de los sistemas antiaéreos, solo está pensado para protegerse contra metralla y armas de fuego de infantería. Todo lo que sea un poquito ya más potente lo penetra, ¿no? Y ese era el gran problema que había. ¿Vale? Entonces aquí ya estamos viendo las tendencias. O sea, estamos viendo, necesito un vehículo con cañones automáticos, o sea, con cañón automático, con gran rango vertical de tiro y que esté bien protegido. O sea, ya está ahí, ya estamos viendo ya por dónde van las cosas, por dónde van los tiros, ¿no? Y ahí fue ya esto fue durante la década de los 80 y es cuando se empezó los generales soviéticos y los ingenieros empezaron ahí a trabajar en ese concepto un poquito, ¿no? O sea, ya empezaron a crear ya los primeros pasos. Sin embargo, luego terminó el conflicto, fue el derrumbe de la Unión Soviética y la cosa se dejó a un lado. No se siguió bastante, ¿eh? Porque claro, mucha gente decía, bueno, es que el material soviético estaba pensado para un conflicto en Europa, no estaba pensado para un conflicto en Afganistán, y que eso era una peculiaridad de Afganistán, y que si ya estamos fuera, pues entonces no vamos a necesitar. Entonces, la cosa no avanzaba realmente. Luego, ¿qué ocurrió? Luego llegó la guerra de Chechenia, en el 1996 y en el 2000, hubo dos, ¿vale? Y aquí sobre todo la famosa batalla de Grozny, que fue cuando una brigada blindada rusa se metió en la ciudad, no habían utilizado las tácticas debidamente, no habían sido apoyados por la infantería como se debía, había muchos problemas de corrupción y todo el clásico follón que los rusos suelen tener siempre. Y entonces, claro, hubo 70% de bajas solo en los blindados, ¿eh? Y aquí
Y aquí lo que ocurría era lo siguiente. Y es que lo curioso de la batalla de Grozny es que la amplia mayoría, o casi todos los... Sí, vamos a decir la amplia mayoría según los estudios, la amplia mayoría de los vehículos que fueron puestos fuera de combate fueron atacados desde el lado, desde arriba o desde atrás. O sea, muy pocos vehículos eran atacados desde el frente, que es donde yo tengo la mayor cantidad de blindaje, ¿no? Eso ya nos demuestra que los chechenos no eran tontos, o sea, porque no solo se trata de saber utilizar un arma anticarro, sino saber dónde hay que disparar para sacar el máximo efecto del arma anticarro, ¿no? Entonces ahí bien demostrado que lo habían hecho, que en ese aspecto los chechenos estaban muy, muy bien puestos en ese tema. Lo cual era lógico porque muchos chechenos habían servido en el ejército soviético, conocían las tácticas, conocían el entrenamiento. Entonces de ahí que se habían adaptado bastante bien. Lo peculiar a tener en mente durante el combate de la batalla de Grozny era que las fuerzas chechenas utilizaban una nueva organización, o sea, un nuevo tipo de sección de combate que estaba basado en células. O sea, eran células de 3 a 4 soldados, como estamos viendo aquí en esta imagen. Y esas células tenían, o sea, de 3 a 4 soldados. Uno de los soldados llevaba un rifle de francotirador, ¿vale? O sea, un soldado era francotirador, el segundo soldado llevaba una ametralladora y el tercer soldado un RPG. Algunas células llevaban un cuarto soldado adicional, ya sea para ofrecer un poquito más de seguridad, para transportar granadas para el RPG o munición o lo que sea, ¿no? Pero por lo menos eran siempre 3, de 3 a 4. Un segundo, perdón. A ver, aquí. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Cómo funcionaba este sistema checheno? Pues una sección de infantería anticarro estaba compuesto de hasta 6 células. O sea, 6 células por 3 a 4 soldados. Y entonces esas de 4 a 6 células lo que hacían es que atacaban siempre un único vehículo a la vez. Siempre uno. O sea, aquí vemos también un concepto que intentaban poner a los vehículos blindados rusos bajo tal presión que no podían defenderse porque había una saturación de ataques. Eso era lo bestia. O sea, utilizaban de 4 a 6 células para atacar un único vehículo a la vez. ¿Vale? Entonces, ¿qué era lo que aquí ocurría? Pues la cosa era muy simple. El soldado con la ametralladora abría fuego sobre la infantería. Y al abrir fuego sobre la infantería, la obligaba a ponerse bajo cobertura. Una vez que la infantería estaba bajo cobertura, si luego los infantes rusos intentaban asomarse para proteger a su vehículo de transporte de infantería, su vehículo de combate de infantería o el carro de combate, pues entonces el francotirador los ponía bajo fuego. Todo esto tenía como objetivo suprimir a la infantería rusa. ¿Para qué hacían eso? Para que así el soldado con el RPG tuviese tiro libre, sin tener que ser interceptado por alguna clase de infantería enemiga. Y todo esto, la aplicación de estas tácticas, atacando con 6 células contra un único vehículo, atacando desde distintas alturas y desde distintas direcciones. Las alturas podían ser a ras de suelo desde un sótano hasta dentro de un piso de 5, 6, 7, 8 plantas de máxima altura para atacar desde abajo. Todo eso fuera del rango de movimiento del cañón del carro de combate, ¿no? Y entonces, claro, eso era un problema. El jefe del carro
en muchos casos, dependiendo de qué modelo, si quería utilizar la ametralladora pesada para defenderse, pues tenía que abrir la escotilla. Eso es lo que ocurre en los T-72, en los T-80 no. Bueno, los T-80 depende de... No, en los T-80 también había que hacer eso. Eran los T-64 donde no era necesario, sí. Y claro, había que asomarse. Y claro, si te asomas, pues ya este francotirador o este con la ametralladora te pueden dar, ¿no? En fin, ¿qué ocurrió? Todas estas tácticas provocaron obviamente un cambio por parte de los rusos. Los rusos cambiaron dos cosas. Bueno, hicieron muchas más cosas, pero para este problema en particular, dentro del contexto del combate terrestre, hicieron dos cosas principales. La primera era usar exactamente el mismo método de células que los chechenos. O sea, también desarrollaron pequeñas escuadras o células de 3 a 4 soldados, principalmente 4. Estas células eran igual que las células chechenas, con la única diferencia que en vez de tener un soldado con el RPG, tengo uno con el lanzagranadas automático AGS-17 o el modelo más moderno, el AGS-30. Lanzagranada automático, granada de 30 milímetros, puede disparar en tiro recto o en tiro parabólico. Y hasta distancias de 1700 metros, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la idea? La idea aquí es muy simple. Los operadores de las granadas automáticas, ¿qué hacían? Pues disparaban contra las posiciones de estas células con las granadas automáticas para impedir que estos disparen. Y claro, y para asegurarse de que éste pueda disparar sin que se lo carguen, pues ocurría lo mismo. Tenías un soldado aquí con la ametralladora y luego otro como francotirador, ¿no? O sea, el concepto era exactamente igual, solo que aquí, en vez de proteger al soldado con el RPG, los rusos protegían a su operador de granadas automáticas, ¿no? Y este era el que luego procuraba machacar estas células anticarro chechenas, ¿vale? Eso fue uno de los cambios principales que hicieron los rusos. El segundo cambio principal que hicieron fue de nuevo utilizar en combate urbano los Shilka, porque tienen cañón automático, distancia de combate muy buenas, más de 2000 metros, para el combate urbano es de sobra, un tremendo ángulo vertical de tiro, mucha pegada, mucha velocidad de tiro, perfecto, maravilloso. Problema de nuevo, el blindaje del vehículo es demasiado ligero para estas tareas, ¿no? Y más tarde, después de utilizar Shilka, también introdujeron los Tunguska. Lo de utilizar los Tunguska, eso es ya algo muy bestia, muy bestia, porque el vehículo es demasiado valioso para perderlo en esta clase de misiones, sobre todo porque no estaba pensado para ser usado en esta clase de misiones. Es un vehículo antiaéreo y está pensado para derribar amenazas aéreas, ¿no? Claro, y no lo vas a meter ahí en combate urbano en primera fila para machacar células anticarro chechenas, por eso. Entonces, de ahí, con el final de estos conflictos, ya cuando ya se enteraron, vale, hemos tenido la guerra de Afganistán, hemos tenido primera guerra de Chechenia, segunda de Chechenia, hay que hacer algo al respecto.